diseño de sistemas de agua potable, ¿no? A ver, entonces, avanzando un poco. En América Latina, les vengo así desde la parte amazónica del Ecuador, desde la ciudad de Tena, y bueno, pidiendo perdón de antemano durante esas próximas 2 semanas por las limitaciones del internet y del audio aquí. Seguramente escucharán ahí está, los gallos de mis vecinos y pues los demás impactos de hacer este tipo de capacitación desde una zona rural. Pero bueno, seguimos adelante con esta parte que son los estudios topográficos rápidos para el diseño de sistemas de agua potable, ¿no? A ver, entonces, avanzando un poco. ¿Para qué los estudios rápidos, no? ¿Para qué sirve este instrumento que vamos a estar aprendiendo el día de hoy? Primero, es el aspecto primordial del diseño de sistemas de agua. Como ustedes vieron con las presentaciones de Michelle la semana pasada, hay este gran incógnito en cuanto a escoger las bombas, que es qué altura tiene que bombear, ¿no? Entonces, básicamente, necesitamos saber alturas para saber presión. Y de presión desencadena todo el resto del proceso de cómo estamos diseñando los sistemas, tanto el porte de las tuberías, como los aspectos de protección del sistema, como los aspectos de distribución a las casas, ¿no? Y la presión, cuando hablamos de eso dentro de los sistemas de agua, es de cierto modo independiente de la ruta del sistema, ¿no? Una falacia muy común. Pensamos, si vamos a hacer un tanque más grande, si vamos a estar al fondo de un tanque más grande, hay más presión, porque hay más agua ahí arriba. Y de hecho, eso no es tanto el caso, ¿no? No importa si estamos metiendo la cabeza en un balde de agua o si tenemos la cabeza metida en el mar entero, ¿no? El volumen de agua encima del punto no importa, es solo la profundidad lo que nos da la presión. Y por ende, como se ven en los contenedores aquí a la izquierda, no por grueso, ancho o delgado que sea el tubo, o curvo o recto que sea, todos van a tener esta misma presión, ¿no? Este mismo nivel compartido. Entonces, para facilitar las conversas, hasta que estamos haciendo conversiones de unidad, siempre vamos a hablar de presión en MCA, metros de columnas de agua, ¿no? Que es bastante fácil de entender, ¿no? A diferencia de los PSI, es un tema de que si pones la cabeza en un tanque debajo de 1 metro de agua, esta presión que se siente en los oídos es la presión de 1 metro. Entonces, eso es la unidad que vamos a usar generalmente para nuestros diseños de sistema de agua, para el diseño de tipos de tubería, ¿no? ¿Y para qué sirven estos estudios? ¿No? Muchos de nuestros socios ya están realizando este tipo de estudio con equipos profesionales, ¿no? En muchos casos contratistas, lo cual es excelente, ¿no? Si uno tiene la disponibilidad de estas personas en su zona de trabajo, si tiene presupuesto para alcanzar eso y si tiene la necesidad por ciertas razones, ¿no? Que sea presentación de planos, algo así, de usar este tipo de equipo, tanto mejor, ¿no? La idea aquí de nuestras presentaciones es básicamente presentar así unos atajos de cómo hacer un estudio rápido. Cuando hablamos de rápido, hablamos de algo hecho en menos de un día, hecho por personas que no sean necesariamente profesionales, hecho por personas con poco equipo, pero que nos permite por lo menos tener una idea inicial de lo que es el diseño del sistema. Entonces, a diferencia de los otros estudios de alta complejidad, de alta precisión, pero de un costo correspondiente, ¿no? Alguien tiene que tener estos equipos, tener este conocimiento, venir a su sitio. Este tipo de estudio generalmente no es necesario para el porte de sistemas que nosotros trabajamos, ¿no? En general, yo diría que todos estamos trabajando en sistemas de agua, o pensando trabajar en sistemas de agua, para comunidades de unos 20 a unos 200, más o menos, familias, ¿no? Hogares. Entonces, las diferencias en presupuesto para sistemas de este porte no suelen depender tanto de los estudios topográficos, ¿no? Algunos socios de pronto tienen experiencias distintas y claro, queremos conocer eso, ¿no? La idea es, al igual que la semana pasada y más aún, tener un espacio abierto para discusión aquí durante eso, para que aprendamos de la experiencia de todos. Pero bueno, en este caso, ¿no? Diseñando estos pequeños sistemas, no necesitamos, a diferencia de los estudios formales, no necesitamos saber
las alturas referenciales, ¿no? A nosotros nos da igual cuántos metros sobre el nivel del mar están nuestros sistemas, ¿no? Lo único que nos importa es qué altura hay entre los tanques y los puntos donde estamos usando el agua, o qué altura hay entre la fuente de agua y el tanque, ¿no? Entonces, eso nos permite mucha facilidad porque ya nuestros datos solo vienen de un lugar local, ¿no? Solo nos interesa lo que estamos viendo ahí dentro de la comunidad. Entonces, aquí, ¿no? Un poco de tortura para todos. Vamos a ir al colegio. Entonces, como solo nos interesan las diferencias en alturas, todos se vamos a pensar como una serie de triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos tienen unas reglas que de pronto algunos de ustedes recuerdan de la trigonometría, ¿no? Componentes de un triángulo rectángulo. El lado diagonal, la hipotenusa, ¿no? El lado horizontal, la adyacente, y el lado vertical, el opuesto. Y hay relaciones básicas entre esos tres lados y el ángulo. Aquí está con el símbolo griego teta, ¿no? Aquí está en el dibujo más pequeño con A. Vamos a usar generalmente la alfa minúscula, ¿no? Para el ángulo, pero no se compliquen con eso. Llame el ángulo que a usted le da la gana. Al fin y al cabo, los cálculos son lo mismo. El seno, el coseno y el tangente. Y aquí están los tres cálculos, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente. Y como eso de pronto se vuelve un poco complicado recordar, se recorta en este cancioncito. So, ca, toa. Entonces, eso es lo que vamos a intentar recordar siempre. So, ca, toa. Y bueno, eso permite que con un ángulo y un lado podemos conocer el resto de las medidas. ¿No? Aquí hay un ángulo básico que, bueno, podemos volver a hacer el cálculo. Es decir, si conocemos el ángulo A y el lado, que sea el 4, que sea el 5, podemos usar estas reglas para decirnos cuándo es este lado de B a C. ¿No? Ya haremos una práctica. Y lo bonito es que esto podemos calcular muchas veces con el celular que tenemos a la mano, que tenemos ahí disponible fácilmente, o si no, con una calculadora bastante básica. Entonces, ahí lo que quisiera que ustedes hagan, los que no están siguiendo este curso en sus celulares, ábrense ahí la calculadora y si tiene el mismo modelo, ¿no? Si tiene si tiene un celular así del mismo tipo con el mismo sistema operativo, si arrastran esta barra azul desde la derecha, se nos muestra aquí esta pantalla, ¿no? Muy importante, aquí hay un botoncito que de pronto va a decir o grados o radianos. Hacemos clic, lo que queremos es que aquí arriba hay el señal de grados, ¿no? Eso es muy importante porque los radianos, otro sistema de cálculo, algo que nos va a afectar así a todo lo demás. Entonces, ahí, como nos interesa saber la altura, lo opuesto, vamos a usar solo dos reglas, ¿no? Solo vamos a usar el seno, sin en inglés, y el tangente. Entonces, ahí podemos usarlo, ¿no? Imaginando que solo tenemos so y toa. Entonces, sabemos, usamos este aquí. Ahora, si ustedes quieren practicar con tus calculadores, pongamos ahí, ¿no? El seno, por ejemplo, de nuestro ángulo. Pongamos el seno de 36.87 grados y eso multiplicamos por la hipotenusa. 5, ves que nos da 3. Nos da el largo del lado opuesto a nuestro ángulo. Entonces, eso es algo, no es lo básico de todo lo que vamos a ver en cuanto a los cálculos. Entonces, hasta ahí, ¿no? Se me avisen por el chat, se me avisen pues por el WhatsApp incluso. 1, si eso ha pegado. 2, si tengo problemas con el audio. Pero eso es lo más básico, ¿no? Eso es algo que vamos a tener que ver en todos los cálculos. Se puede hacerlo a mano, se puede hacerlo rapidito en el campo. También más tardecito en la presentación. Vamos a ver un poco una herramienta que hemos preparado para que ustedes tengan un formato un poco más formal para eso. Entonces, eso es la matemática
que subyace absolutamente todo lo que vamos a hacer en los estudios topográficos. Entonces, eso nos lleva a la pregunta. Ya sabemos cómo funciona la matemática. ¿Cómo vamos a calcular esta parte? ¿No? ¿Cómo vamos a determinar el ángulo? Por un lado, hay toda una serie de equipos, desde los más antiguos, los teodolitos, a modernos estaciones totales, a modernos así receptores de señal satelital, que nos puede dar cálculos muy exactos, ¿no? Cálculos al milímetro entre dos puntos, ¿no? Incluso cuando estos puntos están a varios kilómetros uno del otro. Pero representa una inversión fuerte, ¿no? Aún un teodolito relativamente sencillo, hoy en día está costando $2-3 mil dólares. Si quiere ver así los equipos más lujosos, estamos hablando en decenas de miles de dólares. Y para quienes han participado en estudios topográficos, se puede decir, con su trípode, con su equipo, son pesados, son electrónicos a veces delicados, tienen que esperar un día que no está lloviendo, X y Y cosas que no siempre son tan factibles para el campo. Y por el otro lado, tenemos el nivel AVNI, ¿no? Tenemos un equipo que cabe en el bolsillo y que nos permite, con menos exactitud, medir los mismos ángulos. Entonces, dado que el nivel AVNI es, en muchos casos, más a la medida de lo que buscamos, vamos a ver un par de videos aquí. Voy a salir un momento de la presentación y entramos en YouTube para ver un par de videos ahí. El AVNI. Los dos factores fundamentales que hay que tomar en consideración cuando se lee el nivel AVNI son la vara con la marca de referencia y el observador. Recuerde, marcar la altura del ojo del observador en la vara de alcance. Mirar a través del ocular del nivel AVNI en dirección a la vara de alcance. Partes del nivel AVNI. Nivel. Tubo visor. Ocular. Tornillo de sujeción. Círculo graduado. Escala en grados. Escala en minutos. Los valores del lado izquierdo del 0 en la escala de grados son negativos. Por otro lado, los números del lado derecho del 0 son positivos. Habiendo conocido las partes del nivel AVNI, es hora de empezar a utilizarlo. Mire a través del ocular en dirección a la vara de alcance. Una vez lo haga, verá una línea horizontal y con toda probabilidad una burbuja. De no ver la burbuja, mueva el tornillo de sujeción hacia el frente o hacia atrás hasta que la vea. Luego de esto, su misión es sencilla: alinear la línea horizontal con la marca de referencia. Una vez haga esto, mueva la burbuja hasta que quede en el centro de la línea y de la marca. Al lograr esto, deje de tocar el tornillo de sujeción y su lectura estará lista. Leyendo el nivel AVNI. Determinan los grados. Sin mover el tornillo de sujeción, observe el círculo graduado y busque dónde queda la línea del 0 de la escala de minutos en la escala de grados. Esta línea indicará los grados de su lectura. Si la línea del 0 coincide exactamente con cualquier línea de la escala de grados, esa es su lectura. No tendrá minutos. Si la línea del 0 queda entre dos líneas, se le asignará el valor del grado anterior. Por ejemplo, si queda entre 2 y 3 grados, la lectura será de 2 grados con los minutos correspondientes. Recuerde que cada línea en esta escala tiene valor de 1 grado y que esta es la que decide el signo de la lectura. ¿Cómo se determinan los minutos? Una vez haya decidido en la lectura de los grados y sin mover el tornillo de sujeción, pasará a utilizar entonces la escala de minutos. Cada línea en esta escala representa 10 minutos. Si el valor obtenido en grados es positivo, utilice los valores a la derecha del 0 en la escala de minutos.
Usted buscará cuál de las líneas de la escala de minutos coincide perfectamente con una de las líneas de la escala de grados. Una vez tenga esto alineado, procederá a realizar la lectura en la escala de minutos. No puede tener una lectura con 60 minutos, ya que 60 minutos es igual a 1 grado. Si le da esta lectura, verifique su lectura de grados. Vaya apuntando las lecturas en la hoja de datos. Luego pasará las mismas al programa Profile. Para medir distancias, vamos a usar uno de los equipos, ¿no? Con el GPS tenemos la ventaja, obviamente, de medir largas distancias y que el GPS, cuando está haciendo su medición, es una proyección. Es decir, el GPS no se necesita tanto lo que es así la altura del GPS, porque no tiene exactitud, ¿no? Un GPS comercial tiene un error en la parte vertical, en la parte de altitud, de entre 3 y 100 metros, ¿no? Y así en un día normal, un día común y corriente, se puede calcular de unos 10 a 20 metros. Suficiente para hacer inútil cualquier estudio topográfico hecho con GPS únicamente. Entonces, ahí necesitamos simplemente el GPS para medir distancia horizontal y dejamos la altura para esos cálculos que se hacen con la trigonometría. ¿Se puede ir a la próxima diapositiva? Ahí estamos. Entonces, ojo que con esas dos formas de cálculo estamos sacando medidas distintas, ¿no? Cuando medimos con una cinta bien tensa, lo que estamos midiendo es la hipotenusa, ¿no? Estamos midiendo el diagonal de este triángulo. Entonces, para un cálculo hecho con cinta, necesitamos unos cálculos que tienen la hipotenusa ahí, es decir, el seno, ¿no? Seno. Mientras que con el GPS, por la forma en que hace la proyección del globo dentro del equipo de los satélites, estamos básicamente viendo una distancia horizontal. Entonces, para cálculos hechos con medidas de distancia del GPS, necesitamos cálculos del tangente, ¿no? El opuesto sobre el adyacente. Entonces, ahí hay que anotar con cuál equipo estamos tomando estas lecturas cuando vamos preparando así nuestro bitácora. Próximo dispositivo, por favor. ¿Cómo funciona nuestro estudio básico? ¿No? A lo más sencillo necesitamos dos personas. Uno, usted mismo como persona que está llevando a cabo el estudio y su ayudante. Entonces, básicamente, vamos viendo, como vieron en el video, vamos parándonos en un lugar, viendo a una meta de exactamente el mismo nivel que su ojo, sacando el ángulo ahí y sacando la distancia, que esta distancia sea horizontal con el GPS o que sea sacado con cinta. Próximo. Entonces, el mismo cálculo que hacemos, ¿no? Con tal de que estamos viendo una meta del mismo nivel que nuestros ojos, el cálculo del triángulo hecho aquí, entre los ojos de las dos personas, si son de la misma altura, es el mismo cálculo como si estuvo hecho entre los pies de las dos personas. Entonces, así estamos viendo los niveles de tierra respectivos entre lugar A y lugar B. Siguiente. Pero ojo, es de suma importancia que la meta sea del mismo nivel que los ojos de la persona que está observando, porque si no, va a haber un error en cada medida. Imaginamos un día en que fulano no está disponible y vamos saliendo con fulanito para hacer el estudio, fulanito que mide 50 centímetros menos que nosotros. Entonces, cada vez que vemos el ángulo, cuando movemos este mismo triángulo hacia abajo, hacia nuestros pies, cada vez vamos a estar calculando, de hecho, una bajada que no existe, no un error ahí que nos va a multiplicar una y otra vez durante este estudio. Entonces, por eso no podemos enfatizar suficientemente que la meta
tiene que ser de la misma altura que sus ojos cuando está haciendo este tipo de estudio, o de la altura del equipo, si tiene un teodolito, otro equipo que de hecho tiene una altura que se puede cambiar, una altura que hay que medir cada vez. Siguiente. Entonces, en el caso más básico, queremos buscar a alguien que sea un toquecito más bajo que uno mismo, ¿no? Buscamos a alguien donde la punta de su cabeza es la altura de sus ojos. Y queremos que esta persona ponga, si es posible, una gorra, un sombrero de un color brillante o por lo menos una camiseta de un color brillante para que sean ellos fáciles de encontrar en el tubo de vista del nivel AMNI. No, los niveles AMNI, los más sencillos, no tienen ninguna óptica, no tienen ninguna magnificación. Entonces, especialmente en lugares selváticos, en lugares relativamente oscuros, se vuelve muy difícil a veces distinguir un objeto oscuro del resto de la sombra que les rodea. Entonces, por eso es tan importante tener un marco fácil de ver, especialmente cuando estamos en lugares de visibilidad limitada. Y, como se ve en el diagrama de la derecha, no importa tanto la postura de la persona, sino que se logran ellos siempre pararse de la misma forma, ¿no? Que no van a estar en una medida parándose así en puntillas y otro agachándose, ¿no? Queremos que ellos, como uno mismo haciendo el estudio, siempre están más o menos parados de la misma forma. Siguiente. Entonces, mientras que vamos ahí en campo haciendo esos estudios, necesitamos ir preparando una bitácora. Esta bitácora debe demostrar el nombre del punto inicial, el nombre del punto final de la lectura, la distancia entre los dos puntos, el ángulo de la lectura que hemos hecho, y luego, como en muchos casos, vamos a estar subiendo con unas medidas, bajando con otros, si es de subida o de bajada. Si es un lugar muy plano, un lugar con una caída de una sola, tanto mejor, ahora sería bajada. Pero sí es importante siempre estar marcando eso, especialmente en lugares con terrenos quebradizos. Entonces, aquí se ven los puntos sí, iniciales y finales, se genera de forma automática desde el GPS, ¿no? Los que tienen, sí, compañero Oscar. Entonces, ahí esas son lecturas que hemos hecho en un lugar, ¿no? Empezamos con el GPS, marcamos. Este nos va a dar un número automático, ¿no? Automáticamente nos da 843. Si queremos, ¿no? Con spray, con otra forma de marcar, podemos poner 843 en el punto donde hemos medido eso. Eso es especialmente importante si vamos a volver para repetir el estudio otro día, pero ya trataremos eso en los dispositivos siguientes. Entonces, el nombre de cada punto, si estamos haciendo eso solo con cinta, si no tenemos GPS, tranquilamente, eso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos en orden. Las distancias que sean medidas con GPS o con cinta, y debemos marcar con cuál, qué ángulo hemos medido y la subida o bajada. Muchas veces de pronto no vamos a tener una hoja preparada, no vamos a tener así alguien que nos puede seguir con compu para grabar eso de forma adecuada y vamos a terminar con algo como se ve aquí a la derecha, ¿no? Algo mucho más rústico, donde ya hay medidas de distancia en la columna a la izquierda, ¿no? Se ve que incluso por tarea mía se dejó de escribir incluso los metros, ¿no? Ya solo es 16, 24, 4. El siguiente es el ángulo, ¿no? Que ni se ve hacia el grabo. De ahí si es de subida o bajada. Y finalmente esos números que están más a la derecha, donde se ve 15, 25 a 26, son los puntos del GPS. Y como se están generando automáticamente, por pereza, por falta de manos ahí en campo, por de pronto querer terminar antes que nos cae el aguacero, solo se graba de vez en cuando para asegurar que no hemos perdido ningún punto. Entonces, siempre que hay chance, mejor tener otro par de manos, tener a alguien que te está ayudando, tener todo el tiempo del mundo para hacer eso limpiamente, para hacer eso de una forma donde no va a haber confusiones ni puntos de error. Pero sabemos que eso no siempre es la realidad, entonces intentamos enseñar algo que se puede hacer aún en las condiciones problemáticas del campo. Siguiente. Entonces,
Mientras que vamos generando así estos estudios, nos va a ir generando lo que se llama un perfil topográfico, ¿no? Que es la idea de tener básicamente una proyección de la topografía a lo largo del camino que estamos haciendo, ¿no? No es para implicar que eso representa todo lo que hay, ¿no? En alguna parte esta colina no va a estar a 40 metros, sino a 50 metros. Pero la línea que nosotros hemos caminado va a demostrar este perfil. Entonces, empezando desde 70 metros, vamos cayendo, subimos un poquitito aquí a 40, hay otro así, pues, inclinación bastante pendiente, otra pequeña subida y luego todo plano, ¿no? Entonces, tenemos que recordar lo que estamos caminando no siempre tiene que ser la misma ruta que va a seguir la tubería, ¿no? Ya vamos a ver eso en el ejemplo aquí al final del clase del día de hoy, pero en cuanto a sea factible, sí, debemos repetir este estudio justamente donde va a correr nuestras tuberías, ¿no? Si eso es imposible o si no tenemos el tiempo y de hecho se vuelve mucho más rápido seguir un camino donde de pronto tenemos que subir primero y luego bajar, cosa que obviamente el agua no puede hacer, ahí sí es algo donde de pronto solo estamos buscando la diferencia, ¿no? Solo buscamos entre 70 y 10 metros a diferencia de 60. Y este cálculo es independiente del camino que tomamos. Siguiente. Entonces, ¿cómo es nuestro proceso para un estudio básico? ¿No? Porque eso es muy importante de entrar en un ritmo. Uno, para que sus ayudantes, quienes de pronto no han participado en este tipo de estudio antes, ¿no? Es cosas que se puede hacer con la misma comunidad, pero para que ellos entiendan bien cómo es el proceso y no nos falta así volver a explicar todo en cada paso. Entonces, lo importante, marcamos el primer punto, ¿no? Puede ser con GPS, puede ser poniendo una estaca, aunque yo recomiendo en contra de las estacas porque muchas veces uno vuelve después de una semana y ya no están, ¿no? Un niño travieso, un animal, un árbol ha caído, cualquier cosa, pero las estacas suelen correr. Entonces, cuando hay cómo, pintamos y pintamos cosas permanentes, pintamos postes de luz, pintamos árboles, pintamos cosas que confiamos que no van a mover. Entonces, marcamos un primer punto, con el GPS si estamos con GPS, con el spray si estamos con cinta, y de ahí la persona meta va caminando hasta el límite de visibilidad, ¿no? Van hasta uno no se les puede ver porque el terreno lo impide, o hasta el límite de exactitud del instrumento, ¿no? Que sea el nivel AMNI, que sea la cinta. Vamos a ver ahí en la presentación si de pronto hemos perdido un dispositivo ahí, de los largos, ¿no? De los límites que tenemos con el nivel AMNI y con el cinta. Marcamos este segundo punto. Si la persona mete, debe de marcar donde ellos están parados, que sea con spray, que sea con una estaca así temporal, si estamos usando un GPS y no nos importa tanto tener el punto. Y de ahí esta persona meta, tiene que pararse así quieto en este punto. Tomamos la medida del ángulo, lo grabamos en la bitácora. Tomamos la medida de la distancia, es decir, con la cinta, si es que la persona meta a ir caminando con el lado tonto, es decir, con el lado que corre de la cinta, o va caminando nuestro topógrafo. Si nosotros mismos caminamos al punto 2, marcamos ahí el punto de GPS y de ahí recién medimos la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 y lo grabamos ahí en la bitácora. Y de ahí repetimos todo desde el punto 2, ¿no? Lo importante aquí es de entrar en un ritmo, ¿no? De que la persona meta no van a salir antes de que han marcado su punto, de que por error, por intentar hacer varias cosas a la vez, uno mismo no va a ver, llegar a un punto, tomar la altura, pero nunca marcado el punto GPS, ¿no? Eso es porque un estudio típico en zona selvática, como el nivel AMNI tiene un límite pequeño, ¿no? Un nivel AMNI honestamente debe estar hasta 50 metros nomás. Una cinta puede hasta 30 metros por el tema de que si no se nos va a arquear. Ya vamos a ver si no hemos perdido esos dispositivos. Pero
necesitamos hacer muchas mediciones. Entonces, a lo largo de hacer 50, 70, 100 mediciones así, queremos tener un buen ritmo, queremos tener un buen proceso para no perder ningún dato. Y ahí se ven, ¿no?, los radios ahí en la esquina inferior. ¿Para qué las radios? En el caso de que estamos usando otro equipo, en el caso de que estamos usando ya algo a mayor distancia, ¿no?, que estamos usando un nivel láser, que estamos usando un teodolito, muchas veces aún gritando no se escucha bien por dónde se debe mover la persona meta. Entonces, eso es una forma de comunicarse fácilmente. En muchos casos las radios no cuestan demasiado, pero sí es algo que puede ser muy útil para este tipo de estudio donde tenemos más de unos 30, 40 metros entre la persona tomando los puntos y la persona meta. Siguiente. Entonces, aquí vamos a las preguntas que ya se habían hecho de cómo escoger entre los equipos, ¿no? ¿Qué distancia meta se puede tener? ¿Qué son los beneficios de un GPS? Uno, obviamente, es la rapidez, ¿no? Frente a tener una cinta que uno tiene que jalar por el lodo, limpiar, evitar que haya problemas, el GPS simplemente graba y está. Se graba las referencias, ¿no? Es decir, con un poco de error, puedes volver a la semana siguiente y más o menos saber dónde fueron sus puntos GPS. Van a ver saltar unos 10 metros, pero puede dar una idea general. Y es suficientemente exacto aún para las largas distancias, ¿no? Aún para el kilómetro que puede tener con un teodolito, aún de los antiguos. Pero, ¿qué problemas hay con los GPS, no? No es una herramienta pequeña. No son tan confiables en lugares de bosque denso, ¿no? Se aumenta el error de 1 a 3 metros, pero en lugares de bosque denso puede ser de 5 a 15 metros. En lugares acañonados, peor, ¿no? Si uno tiene unos barrancos muy profundos, al fondo muchas veces ni hay señal, porque los satélites, al fin y al cabo, no tienen señal dentro de esos lugares con paredes, con acantilados. Siempre hay el problema de las baterías, ¿no? Si uno sale con batería, ya es lección de campo, siempre debe salir con un par de baterías, tal vez 2. Son evidentemente frágiles. Y como vimos al principio, ¿no? Aunque tengamos acceso a un GPS, no necesariamente sabemos usarlo, ¿no? Requiere un conocimiento de antemano de cómo operar el equipo para hacer un buen uso y para hacer un uso rápido de estos equipos. Mientras que para medir con la cinta es exacto, ¿no? Podemos tener así a 10 centímetros más cercano. Todo el mundo sabe usarlo, que está trabajando en eso, entonces no requiere un conocimiento técnico muy extenso de antemano, pero tiene que estar tenso. Entonces, para tener esta tensión, buscamos de 30 metros y idealmente menor a 15 metros para que podamos estar seguros que no va a arquear mucho la cinta. Y eso es otra fuente de error. Requiere siempre andar limpiando el camino, ¿no? Mientras que para el nivel AVNI solo requiere línea de vista, ¿no? Si yo, topógrafo, puedo ver la cabeza de la persona meta, está bien. No necesito ver todo su cuerpo, nada. Pero para extender la cinta, tenemos que ver limpiado hacia el camino. Entonces, cuando estamos en un lugar selvático, esto significa macheteros, esto significa más tiempo. Entonces, son desventajas a veces muy fuertes. Otra ventaja es que en lugares muy encañonados, lugares donde no funciona el GPS, la cinta no tiene ningún problema, ¿no? La cinta funciona igual en cualquier tipo de terreno. ¿Qué ventajas tiene el nivel AVNI, no? ¿Por qué somos nosotros tan fanáticos del nivel AVNI? Por uno, es portátil, ¿no? Se pesará unos 200 gramos, es fácil de usar, fuera de estos números muy menudos, muy difíciles de ver, y es relativamente rápido, ¿no? A diferencia de un teodolito, a diferencia de un equipo más pesado, no hay que nivelarlo, no hay que hacer otros procesos que al fin y al cabo sí hacen los otros equipos más exactos, pero quitan tiempo y definitivamente causan dolores de cabeza logístico en campo, ¿no? Lo que muchas veces requiere 2 personas, 3 personas solo para portar el equipo, puede hacer uno solo con el nivel AVNI. Pero tiene sus limitaciones. Debe estar limitado a 50 metros, ¿no? Los que no tienen óptica.
Hay algunos con magnificación que ya te permite un poco más largo, ¿no? A 100, a 150, a 200 metros, si uno tiene mucha confianza, si hay buena vista. Hay la limitación de la lectura, que requiere lupa, y eso requiere que uno sea conservador de las medidas, ¿no? No es para nada tan exacto como los otros instrumentos. Y en la oscuridad, que sea amanecer, atardecer, o que sea en bosque muy denso, como ustedes tal vez vieron el video, ¿no? Funciona a base de una prisma, ¿no? De un espejito ahí en este tubo. Entonces, cuando uno está en un lugar muy sombreado, casi no está entrando luz ahí en el nivel AMNI y se vuelve muy difícil la toma de lecturas. Entonces, en horas oscuras o en lugares con mucha sombra, requiere paciencia y destreza para operar el nivel AMNI. Siguiente. Entonces, cuando no es suficiente el nivel AMNI, ¿no? Nosotros somos bastante fanáticos del equipo, pero al fin y al cabo sí tiene sus limitaciones. Uno debe considerar usar un equipo más profesional, y eso en muchos casos significa contratar con alguien para que venga con un equipo más profesional, en varios casos. Uno, sí, por el error que tiene con el AMNI, ¿no? Si estamos muy al límite de un sistema no funcional. Eso en muchos casos es cuando tenemos muy poca caída, ¿no? Si al fin y al cabo no hay un lugar donde un tanque, donde una fuente nos va a dar suficiente flujo para suministrar el sistema, ahí sí necesitamos el dato exacto. ¿Cuánto es esta altura? Eso es parte del próximo módulo. Segundo, cuando tenemos un lugar con mucha planicie y queremos saber si de hecho tiene caída, ¿no? Si tenemos menos de 1 metro de caída por cada 100 metros de recorrido, debemos considerar o decir que eso es completamente plano o considerar usar un equipo como un nivel AMNI. Pero si imaginamos, el caso que tenemos en el Ecuador, muchas veces hay una loma, luego uno tiene un par de kilómetros de casi planicie y luego hay una loma nueva. El nivel AMNI no nos da ninguna forma de saber qué cambio en elevación hay a lo largo de estos 100 metros, porque un medio grado a lo largo de 100 metros es importante. Hay caída, pero no se va a ver. Y finalmente, necesitamos un equipo tal vez más profesional cuando hay mucho desnivel y no existe certeza sobre dónde debemos ubicar un rompepresiones, ¿no? Un tanque que nos ayuda a proteger nuestra tubería de sobrepresión, nuestra tubería, nuestros puntos de uso de sobrepresión. Entonces, si tenemos dudas ahí sobre dónde debemos ubicar un rompepresión y con el nivel AMNI no podemos saber con certeza y no existe presupuesto adicional para de pronto construir 2 rompepresiones en vez de una sola, ahí sí, se justifica la idea de buscar así un equipo más profesional para hacerlo. Y si eso es al fin y al cabo imposible, se puede volver y hacer el mismo estudio, ¿no? Habiendo marcado de antemano con estacas o pintando mejor los lugares de medida con spray. Y hagamos el estudio en un principio, como se ve abajo, ¿no? De punto A hacia punto B, y luego repetimos el estudio del punto B hacia punto A. Y tomamos el promedio de los 2 estudios para sacar un dato un poco más realístico. ¿Alguien más aquí, no? Si quiere poner en el chat, si quiere mencionar, si tiene otros casos donde ustedes se han visto que es absolutamente crítico tener estas alturas exactas. No todos a la vez. Hola, Samuel. Buenas tardes. ¿Qué tal, Samuel? Un gusto. Bueno, sí, quizás acá en Ecuador nos ha pasado de todo, ¿no? Sistemas muy excelentes y sistemas donde nos ha dado mucho dolor de cabeza. Y claro, en la mayoría los hemos hecho con niveles AMNIs, por un lado, por la falta de equipos y como tú decías, por el costo también. Y por otro lado, pues por las dificultades a veces de estar con estos equipos en montaña donde trabajamos nosotros acá en el país, que realmente son las zonas
rurales más lejanas, canoas, de todo un poco para llegar. Pero sí, últimamente hemos estado utilizando este teodolito, que es uno de los más antiguitos, creo. Y claro, ¿no? Lo que tú decías, quizás en algunos casos, por ejemplo, la última que tuvimos con una altura más o menos referencial de 150 metros, pues necesitábamos considerar un equipo de mejor precisión más que todo. Entonces, creo que es importante el que tengamos claro más que todo en qué momentos necesitamos unos y en qué momentos necesitamos los otros. Como para considerar justamente la tenencia de ciertos equipos que nos permitan ser más precisos y no nos toque volver nuevamente a hacer todo un estudio. Gracias. Claro. No, ahí sí es un tema de uno, considera el estudio inicial como algo que es justamente eso, inicial, suficiente para preparar tal vez un presupuesto a grosso modo, pero también es un asunto de las condiciones de campo, ¿no? Donde existen personas que hacen estos estudios en lugares cercanos, donde hay buena accesibilidad, donde es algo que de hecho puede salir del pueblo, hacer el estudio y volver dentro de un día. Excelente, pronto un estudio va a salir económicamente factible. Pero en lugares más alejados, donde muchas veces consideran 2 o 3 días de estudio, los costos para un consultor para realizar este tipo de diseño pueden ser prohibitivos frente a lo que cuesta pues, el sistema en sí. Entonces, por eso presentamos nuestros dos modelos y donde existe la posibilidad de hacer estudios más profesionales, tanto mejor. Vale. Siguiente, por favor. Entonces, como mencionamos antes, es la idea de la línea de estudio frente a la línea que va a seguir la tubería. Entonces, como solo queremos saber las alturas relativas en el estudio topográfico, no hay que seguir la línea de la tubería. No podemos dar la vuelta si eso nos permite con menos mediciones o en puntos donde sí nos da el GPS mejores lecturas o en puntos donde de pronto no tenemos que cruzar un barranco, no tenemos que cruzar un terreno difícil. Podemos hacer un estudio topográfico siguiendo una línea que no sea la de la tubería. ¿No? Muchas veces eso es algo de práctica, eso es algo donde se va a ver que las líneas de vista y las medidas más largas se va a dar en un camino distinto a la que es de caída constante. Y para el estudio, sí, al fin y al cabo solo nos interesa la diferencia en alturas en muchos casos. No importa si bajamos, subimos, volvemos a bajar, nada. Pero a la vez, como vamos a ver el taller del miércoles, también vale ver la línea que va a tomar la tubería. Uno, evidentemente, ¿no? Necesitamos estas medidas de largo, aunque no necesariamente de caída, para determinar la cantidad de tubería necesaria para la obra y para determinar los puntos críticos, ¿no? Puntos bajos y altos donde podemos poner válvulas de purga, ¿no? Válvulas para sacar sedimentos, donde tenemos que poner válvulas de aire, donde hay que cruzar esteros, barrancos, otro cosa donde de pronto tenemos que volar la tubería, romper presiones, que hay que poner donde de pronto nuestra presión es mayor ahí a 50 metros de columnas de agua, pues debido a otros puntos críticos. Todo eso es lo que vamos a tratar en el próximo taller, en el taller del miércoles. Siguiente, por favor. Entonces, aquí unos trucos, ¿no? Imaginando qué son algunos de los problemas que podemos encontrar en campo. Por ejemplo, cómo calcular la visibilidad cuando el camino recto no es factible, ¿no? Tomamos el ejemplo de una quebrada bastante culebrera, una quebrada que de pronto pueden tener varios kilómetros de recorrido, pero en línea recta nos cortamos a menos de 1 kilómetro.
cuando no es factible o no hay una línea de visibilidad. Entonces, imaginamos el caso. Vamos a decir que desde donde estamos ahí en la quebrada, queremos saber la diferencia al punto más bajo ahí a la derecha. Pero hay un bosque que nos separa que hace imposible tomar lecturas cortas, lecturas más allá de unos 10 metros. ¿Qué podemos hacer? Siguiente, por favor. Básicamente, si podemos asegurar desde los dos lados que haya un punto de vista compartido, no, en muchos casos eso es ver una rama muerta así dentro de un árbol, pero tiene que ser la única. En otros casos donde de pronto hay un poco más de accesibilidad, es bueno subir algo para que sea nuestra meta, ¿no? Si alguien puede subir el árbol, colgar ahí una poma, colgar ahí alguna otra cosa de un color brillante que puede servir como una referencia inconfundible, tanto mejor. Siguiente. Ahí entonces necesitamos tomar un punto GPS en los dos puntos de visibilidad compartida, si la izquierda, la derecha, y un punto a la base de nuestro punto referencial, de nuestro punto intermediario, donde tenemos el punto de vista compartido, ¿no? Pues repito, aquí la ventaja es que el GPS nos va a dar esta proyección horizontal, entonces no importa tanto que haya una subidita ahí. Siguiente. Entonces, ahí con los puntos GPS, ahora tenemos las dos distancias horizontales y tomaron desde ambos puntos una lectura de ángulo. Podemos calcular para los dos triángulos ahí, ¿no? En ambos casos usando el tangente, ¿no? Ya que no tenemos la distancia de la hipotenusa, sino que tenemos la distancia horizontal. Siguiente. Entonces, la diferencia hay, ¿no? Igual estamos tomando una diferencia entre los dos triángulos, hay que restarlo más. Es lo mismo que nuestra diferencia entre los dos niveles de suelo, ¿no? Un tema que de pronto no vamos a encontrar tanto, pero que sí puede ser de bastante utilidad en lugares muy montañosos, en lugares en donde de pronto hay un punto alto que no permite así visibilidad entre lugar A y B. Siguiente. Entonces, ahí tenemos siempre la consulta, ¿no? ¿Cuándo debemos medir y cuándo debemos generalizar? ¿No? Si tuvimos tiempo y si tuvimos dinero limitado, podríamos medir todo. Podríamos medir la altura de todas las casas, podríamos medir la altura de cada punto de la tubería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es la realidad, ¿no? Tenemos el tiempo limitado para hacer los estudios, a veces tenemos el dinero limitado para hacerlo a la vez. Entonces, ¿qué son los puntos obligatorios para medir? Necesitamos saber desde el pozo al reservorio, ¿no? Lo que hablamos así, tanto miércoles como viernes con Michelle, la idea de tener así esta medida exacta de cuánto tiene que subir nuestra bomba desde el nivel del suelo hasta el tanque. Otro, ¿no? Mismo caso, si tenemos un sistema por gravedad, la caída desde la fuente al reservorio, y de ahí nos podemos saber con el caudal que nos da, con eso afecta qué diámetro de tubería vamos a escoger. Ya vamos a ver eso el viernes y la próxima semana. Como mencioné antes, para ubicar potenciales tanques rompepresión, ¿no? Un rompepresión, para quienes no saben, es un tanque donde básicamente permitimos que el agua vuelve a la atmósfera, ¿no? Donde vuelve a la presión cero y se puede retomar. Y eso es algo que usamos para proteger a las tuberías de sobrepresión, ¿no? Para que no nos revienten las tuberías con caídas excesivas. En muchos casos, si hay mucha caída disponible, con caída mayor a 50 metros ya se puede pensar en un rompepresión para evitar cualquier daño en las tuberías. Y finalmente, para la caída dentro del reservorio, y los puntos de uso, ¿no? Queremos una presión suficiente para no quedar así con gotitas nomás, ¿no? Que obviamente va a molestar a nuestros usuarios del agua,
pero a la vez no queremos una presión de locura, ¿no? No queremos una presión generalmente mayor a 30 metros. Uno, porque va a generar potenciales fugas, potenciales daños, pero el otro es porque, como se ve en la foto ahí a la derecha, entra un agua demasiado movido, con mucho aire en muchos casos, que se hace difícil todos los aspectos de la vida, ¿no? Has visto sistemas en que salieron volando las cabezas de las duchas por la sobrepresión del agua, ¿no? Por no regular con la llave de entrada a la casa. Obviamente hay formas de regularlo ahí en el punto del uso, pero cuando es posible queremos regular eso desde el mismo diseño de la tubería. Siguiente. Entonces, ¿qué exactitud podemos esperar con estos sistemas? Usando la combinación del GPS y el nivelable en lugares con buen señal GPS, si no en bosques densos, no en cañones, podemos tener un error aproximadamente 5%. Entonces, cuando estamos en situaciones críticas, más que todo cuando no hay mucha caída, caso, por ejemplo, en Bolivia, de pronto, caso en algunas zonas del Ecuador, desconozco, pero en Colombia parece que donde están los socios de allá sí son zonas más montañosas, pero en lugares con planicie puede valer la pena repetir las mediciones cuando tenemos menos de 15 metros de caída, ¿no? Porque 10 metros ya es un caso crítico, va a haber pérdidas debido al agua, entonces cuando tenemos menos de 15 metros de diferencia en altura, vale ver si eso es algo que debemos considerar hacer con un equipo más profesional o repetir las medidas con el GPS y el nivel APNE. En otros casos se puede generalizar las medidas o usar el peor caso, ¿no? Si hay 10 casas en un grupito y una sola está encima de una lomita, no hay que medir los que están más bajos. Sabemos, si el agua llega a la casa que está en la lomita, va a llegar a todas las casas que están ahí más bajas. Y no vale hacer las mediciones cuando hay desniveles menores a 1 grado con el nivelable, ¿no? Lo que hablamos antes. Y al fin y al cabo, ¿no? Todo esto de los estudios hechos rápidamente es más arte que ciencia. Entonces, si tiene dudas, es mejor medir. Próximo, siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos un caso específico, ¿no? En el río Cayapas, en el Ecuador. Un sistema bastante sencillo para hacer este tipo de medición. El pueblo aquí de Zapallo Grande es básicamente una sola planicie ahí en el plano, en la planicie de inundación del río Cayapas. Entonces, podemos pensar que efectivamente desde la primera casa ahí arriba, ¿no? Desde la cancha hasta la última casa, todo está plano. Y necesitamos una sola medida, que es desde la comunidad a la loma que está en el otro orilla del río, ¿no? Donde está el circulito azul, para saber qué caída tenemos desde el tanque al pueblo. Y ahí podemos generalizar, ¿no? Eso es el caso más sencillo, un caso como mencioné que de pronto vemos igual en Bolivia, donde hay lugares de suma planicie en la parte amazónica, ¿no? Muchos casos eso es lo que se va a ver también en los llanos colombianos, en donde básicamente necesitamos saber la altura del tanque y todo el resto va a estar a la misma altura general. En el otro extremo, siguiente, por favor. Tenemos Son Zapote, ¿no? Tenemos una comunidad que tiene muchas diferencias, perdón, el punto GPS gigante ahí. Pero tenemos una comunidad, las casas que están aquí a la izquierda arriba están en una loma. Las casas que están aquí en el centro están en una bajada. Las casas que están aquí a la media están en una segunda loma y esta loma baja un poco a las casas que están al extremo derecho. Entonces, tenemos ya líneas mucho más complicadas y por ende un estudio que va a requerir ya una medición más exacta de la altura de cada casa y una determinación más paciente de qué son nuestros casos críticos. Siguiente, por favor. Entonces,
aquí vemos, ¿no? Mientras que en el caso de Zapallo, el primero, es solo el tanque y ahí el resto en una planicie. Aquí vemos un tanque que está alto, otro tanque intermedio, una escuela en un punto de 34 metros encima del pozo, una bajada a una quebrada, un barrio que se llama Los Altos, ¿no? Es decir, básicamente aquí hemos generalizado, no la altura de todas las casas en el alto. Anterior, por favor. La diapositiva anterior, por favor, Daniel. No, estas casas a la izquierda son los de El Alto. Entonces, no necesitamos todas las casas, sino solo escoger la más alta y usar eso generalizado para el caso de este barrio. Ya, gracias. Siguiente, por favor. Pero eso es básicamente lo que hay que ir viendo, ¿no? Según la comunidad nos determina cuántos puntos necesitamos, cuántos puntos críticos hay para ver. Siguiente. Entonces, aquí vemos esta herramienta que les había mencionado en un principio, ¿no? Eso es una herramienta modelo de grabación de bitácora que vamos a ir usando para el diseño del sistema si estamos brindando para ustedes, ¿no? Que nos permite grabar el nombre de la comunidad, qué sitio dentro de esta comunidad estamos midiendo, el punto GPS referencial, un recordatorio, ¿no? Cómo estamos calculando cinta frente a la distancia que se mide con GPS. Y aquí abajo, toda la tabla para meter los datos que estamos tomando, ¿no? Esta hoja tiene para insertar hasta 100 datos. Más allá de 100 datos, uno mismo tiene que agregar más celdas. Y a la vez, no solo nos hace los cálculos de cambio de altura, ¿no? Aquí en la columna H, cambio de altura total, es decir, sumando todo lo que llega hasta el momento, sino también, que es la columna J, sino también la columna K, que es la distancia total, ¿no? Si estamos siguiendo la línea de la tubería, que es la distancia total. Y aquí a la derecha nos va generando el perfil topográfico, ¿no? Desde nuestro punto inicial hacia nuestro punto final, ¿no? Todo lo que se calcula automáticamente, evidentemente, esto es un borrador. Si encuentran errores, si encuentran cosas que se pueden mejorar, por favor, compártelo con nosotros. Estamos bien ansiosos de saber eso. Siguiente. Entonces, vamos aquí al campo. Vamos a hacer una práctica de la comunidad ecuatoriana San Salvador. Entonces, primero quisiera agradecer a Gustavo, a los compañeros ahí de la comunidad Chachi San Salvador, por haber sacado estos datos en campo. Entonces, ahí en la carpeta de compartir así del curso, se encuentra una bitácora hecho a mano de lo que son los datos para la comunidad de San Salvador, tomado desde los reservorios de la comunidad, no empezando en el sitio actual de los reservorios, hacia una fuente nueva, usando tanto un GPS en los puntos donde fue disponible, como una cinta en los puntos en donde hubo cañón, hubo mala recepción y por ende no hubo cómo usar el GPS. Entonces, lo que queremos asignar a ustedes como tarea, ¿no? Para presentar así en los primeros momentos del clase el miércoles, para calcular la caída total desde la fuente hasta el reservorio, hasta los tanques y obviamente generar el perfil topográfico. Y de ahí usar eso para responder la pregunta, ¿qué puntos en el sistema podrían causar problemas? Podrían causar dificultades y tendríamos que observar con más cuidado. Siguiente. Entonces, ahí se observa este lindo, pues, bitácora hecho a mano del campo. Entonces, eso es el tipo de cosas que uno mismo se va generando ahí mientras que haga el estudio. Y esto está relativamente limpio, ¿no? No está manchado por la lluvia. No hemos corregido demasiados valores ahí, pero sí es algo que representa lo que muchas veces uno sea capaz de generar rápidamente en el campo, por lo menos con nuestra suerte aquí en el Ecuador, donde parece que siempre nos cae el aguacero durante los estudios topográficos. Quizás para abrir el diálogo, Samuel, ¿me permites? Buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder estar compartiendo este espacio
que realmente lo esperábamos hace algún tiempo. Bueno, soy Gustavo Güera, trabajo para Fundación Altrópico y realmente ha sido una escuela de aprendizaje todo este proceso ya de casi 4 años, ¿no, Samuel? Que venimos trabajando acá en Ecuador. Eh, Sin embargo, siempre hay que rescatar algo, ¿no? En todo este tiempo que hemos venido trabajando con estos diseños, con estos modelos, realmente creo que vamos con 20 sistemas de agua potable acá en Ecuador. Todos tienen sus características únicas. Y muchas veces hemos querido o hemos tratado de hacer cosas parecidas entre uno y otro y creo que nunca nos ha salido. Creo que ha sido una escuela de aprendizaje en donde nos hemos ido topando con muchos inconvenientes y con muchos tropiezos a lo largo de estos años. Sin embargo, creo que como base de todo este proceso justamente ha sido el trabajo que se ha venido realizando en campo, ¿no? El cómo esto nos ha venido permitiendo conocer la realidad de cada una e ir puliendo cada uno de los proyectos que hemos venido ejecutando. Entonces, pienso que este aprendizaje que al principio para mí personalmente era medio raro, pero que ahora se lo va entendiendo ya de una mejor forma, de una mejor manera desde la experiencia que se va adquiriendo. Sin embargo, sí, hay cosas y sí sería bueno el que se pueda compartir experiencias desde los otros lados. Siempre hemos pedido también este espacio como para una escuela de aprendizaje desde el compartir experiencias desde otras comunidades, desde otros países en este caso. Entonces a mí me parece que con estas bases un poco ya más técnicas, un poco más de escritorio, creo que va a ser interesante el que podamos ir consolidando ciertas situaciones que hemos ido encontrando más que todo en campo. Dificultades, problemas, situaciones como para hacer estos estudios y para ir dando pues este servicio a todas las comunidades con las que hemos venido trabajando. Gracias, Samuel. Hola, ¿me escuchas? Sí, sigue nomás. Mira, mi experiencia en el manejo del nivel APNE, creo que para ser más preciso, es un poco más tequioso, pero las distancias pueden ser más cortas. Eso es un poco más preciso. Otra cosa que tiene el nivel APNE es que si uno coloca el punto en 0, ¿verdad? Que hace coincidir los ceros, las indicaciones, significa que todo lo que vemos está al nivel de nuestra vista. Así que si estamos en un punto y tenemos dudas si hay desnivel o no con otra loma, podemos ver y nosotros podemos apreciar ahí si realmente estamos más bajos o estamos más altos que esos otros puntos. Gracias. Exacto, sí. El nivel AMNI también nos sirve de nivel visual. Y sí, siempre que se puede recortar las distancias, nos mejora así la exactitud de las mediciones. Hay que ver, estamos, como se vio así en las imágenes, hay niveles AMNI con óptica. Habría que ver con estos a qué distancia se podría recomendar como máximo. Los 50 metros sí, es un poco atrevido, pero con experiencia sentimos que eso sí es factible. Quisiera consultar, ¿no? Si están personas en la línea que han instalado así o que instalan con frecuencia tanques rompepresión en sus sistemas. ¿Qué recomendaciones se usan ahí para cuándo instalar estos, ¿no? Como recomendación para los demás? Mira, la experiencia que tengo en instalación de tanques rompecarga, A ver, bueno, no sé si el compañero que estuvo expresando sobre su experiencia, que no escuchamos, quiere repetir. No sé si alguien más tiene comentario, ¿no?
dos comentarios. No, lo que dice el compañero Gilberto, ¿no? Es otro alternativo para pequeñas distancias, sí, que funciona muy bien. Es una manguera, ¿no? Tal y cual como usan los albañiles para nivelar, con sus limitaciones, tanto para llenarlo bien como la distancia que nos permite. Otros alternativos que pregunta el Edward, ¿nos puede especificar, es decir, alternativas más sencillas o alternativas más complejas pero más exactas? Porque de otros parecidos, ¿no? Hay los niveles visuales, pero en muchos casos esos cuestan muy parecido a lo que cuestan los niveles AMNI, pero no permite la misma flexibilidad en cuanto a mediciones. Ya. Entonces, en cuanto a eso, ¿no? Como mencionó el compañero, una manguera de nivelación, un nivel visual, pero de ahí no, las otras suelen ser menos exactas o más costosas. El nivel AMNI es como un punto de intermedio bueno, un nivel AMNI con un costo, ¿no? Solo para aproximar ahí de 50 para unos $50 estadounidenses, para uno relativamente barato, hasta tal vez 150 para uno que tenga óptica, que tenga un poco de magnificación ahí, como formulario. No sé si el compañero Gilberto se puede, no sé si tiene audio primero, pero si se puede elaborar un poco más sobre eso de la toma con la cinta. Ok, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes. escuchamos. Sí. Sí. Sí, fuerte, claro, hágale. Ok, sí, le indicaba de que cuando usamos la cinta métrica, lo que tomamos es la distancia de la oblicua, la hipotenusa, de acuerdo al triángulo rectángulo que nos indicaron. Entonces, cuando yo tengo que graficar el perfil, necesito, bueno, la altura lo voy a tener con el seno, pero necesito digamos, la abscisa para poder ir, digamos, a las coordenadas. Entonces, ese cálculo hay que hacerlo con el coseno, de tal manera que cuando tengamos que hacer el gráfico, tenemos la altura, tenemos la distancia horizontal, que viene a ser el coseno del ángulo, lógicamente por la distancia medida, y eso va acumulándose, igual como en el caso del GPS. El GPS entiendo que es directo, pero para el caso de la cinta hay que hacer ese cálculo adicional con el coseno del ángulo y multiplicado por la distancia, digamos, oblicua, ¿no? Exacto, exacto. Para tener una medida comparable entre el GPS y la cinta para el uso del perfil, absolutamente hay que, y eso es una buena consulta si yo recordé hacer eso en la hoja de Excel. Entonces ahí hay que verificar, yo lo verificaré en cuanto a la hoja que enviamos, pero para el deber no debe afectar mucho como son medidas muy cortas, ¿no? La diferencia al fin y al cabo en el perfil generado va a ser mínimo, pero sí, muy de acuerdo que eso es algo que hay que estar muy pendientes. Samuel, una consulta más. En este caso, si vamos con una cinta y un GPS, con estas medidas nosotros podemos sacar el ángulo, ¿verdad? Sin problemas. Entonces, ¿qué pasa si solamente vamos con un GPS? Solo mediríamos en distancia horizontal, ¿no? Exacto, es decir, en todos los casos el ángulo asumimos que estamos midiendo con un nivel AMNI o al fin y al cabo con un teodolito. Ah, ya, de acuerdo. Entonces el ángulo, sin importar básicamente el equipo, pensando entre esos dos, nos va a dar el mismo ángulo. Solo la diferencia en cálculo es entre el GPS y la cinta, y si tenemos acceso a una estación total, otra cosa. De hecho, el equipo mismo nos calcula el cambio en altura, entonces se volvería un poco innecesario este formulario. Ya, de acuerdo.